Dios te bendiga, Dios te guarde. Aquí tu hermano Eliud Rodríguez nuevamente con el podcast Hablemos de Música. Esta vez siguiendo la segunda parte del tema que empezamos la semana pasada sobre lo que era los coritos de fuego, si debíamos cantar coritos o debíamos cantar cantos espirituales o lo que llamamos worship hoy día. Explicamos un poquito de lo que eran las batallas espirituales, explicamos también un poquito de danza, lo que era la danza, y también hicimos la anotación, la diferencia de lo que eran los himnos, los salmos y los cantos espirituales. So, siguiendo con el tema, eh, eh, en Efesios 5:19 y Colosenses 3:16, no solamente son esos dos versículos donde se menciona de los cantos espirituales, sino que también vemos ejemplos prácticos en Hechos 16:25, en el Nuevo Testamento, donde dice que Pablo y Sila, cuando estaban en la cárcel, cantaban himnos. En 1 Corintios también, 1 Corintios 14:15, dice Pablo: cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Y ahí vamos, quiero retomar el tema, empezando con eso. ¿Qué diferencia entre el cántico espiritual y el cántico en el espíritu? O sea, la diferencia de cantar en el espíritu, pero cantar también en el entendimiento. Y la pregunta sería: ¿se puede cantar en el espíritu? Claro que sí. Eh, y voy a explicar eso en este video. ¿Qué, ¿qué muestra el canto espiritual? El cántico espiritual muestra que es dirigido por Dios. Lo primero, dirigido por Dios, por el Espíritu Santo. Segundo, nace del corazón, o sea, nace del corazón, es una alabanza espontánea, y edifica al creyente y a la iglesia. Esas son algunas cositas de lo que hace el cantar en el espíritu. En la iglesia, como dice Corintios 14, del 26 al 40, ahí Pablo nos está hablando de que debe de haber un orden en la iglesia cuando uno está cantando en el espíritu. No debe ser todo el mundo a la vez, sino debe haber la interpretación donde se canta en el espíritu o en lengua. Por eso es que la diferencia entre el cantar en el entendimiento o cantar en el espíritu. No es un espectáculo. Por eso es bien meticuloso, yo diría yo, a la hora de nosotros cantar en lengua mientras cantamos, porque ¿qué dice la palabra? Sí, debemos hablar en lengua, pero al hablar en lengua en la iglesia tiene que haber una persona que traduzca o que haga una traducción a la hora de las lenguas. Por eso hay muchas personas que no van a la iglesia, le tienen miedo no deberían tenerle miedo a cuando una persona está hablando lengua, eh, porque es un idioma del espíritu, pero hay que saber cómo utilizarlo. Eh, so, ahora en la intimidad, y esto es algo que me gusta mucho porque yo lo practico mucho. Eh, a la hora de usted estar en la intimidad con Dios, estar en ese lugar secreto, estar llenándose
Es cuando más, por lo menos yo, cuando más hablo lengua. Dice, puedes hablar lengua, es un idioma que te está conectando con el Espíritu Santo, y conectándote con Dios. So, debes hablar lengua porque te estás edificando tú y estás alabando a Dios a través de las lenguas. Y cantando en las lenguas es mucho, mucho mejor. Eh, pero un ejemplo, le voy a dar un ejemplo muy cerca de mí. Al principio, que llevé a mi esposa a una iglesia pentecostal, y ella empezó a ver esa manifestación del Espíritu Santo, el brincar y el hablar en lengua. Me dijo, no me lleve más a esa iglesia. Me tuve que sentar y explicarle por la palabra, porque mi esposa viene de raíces católicas, y obviamente los católicos no hablan lengua, no creen en el Espíritu Santo. Entonces simplemente lo mencionan, pero no ven al Espíritu Santo como una persona al que tú te puedes relacionar. Y entonces fue bien difícil para mí explicarle a mi esposa bíblicamente, sentarme a explicarle, mira, esto es así, 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 debe haber un orden y sacar la mentalidad que ya tenía mi esposa sobre las lenguas del Espíritu Santo. Fue bien difícil. Ahora obviamente ya ella entiende bastante, pero ha sido un proceso difícil. Entonces tenemos que tener mucho cuidado a la hora de hablar en lengua en las iglesias, porque podemos espantar a la gente en vez de atraerla. Tenemos que tener mucha cuenta con eso. No estoy diciendo que no se pueda hacer. Como les dije, vengo de una iglesia pentecostal donde se acostumbraba, y todavía he visitado iglesias donde la manifestación del Espíritu Santo es palpable, y no estoy en contra, sino que, como dice la palabra, debe hacerse con decencia y con orden. ¿Okay? Pero cuando está en la intimidad, o sea, ahí es donde más profundo se siente. Empiezas a orar, tu corazón se llena y comienzas a cantar palabras que nacen de tu espíritu. A mí me ha pasado muchas veces donde le he compartido con ustedes, he caído de rodillas y empiezo a hablar en lengua y a cantar en lenguas. Y entonces mi conexión con Dios es bien, o sea, puedo sentir a Dios fuertemente. Y como dice, o sea, a veces hablamos con entendimiento, otras veces es en lengua. Entonces, todo depende de la experiencia que usted tenga como creyente. Eh, eh, Puede que usted simplemente empiece a orar en el entendimiento, y estás hablando y demás, pero de momento sientes ese yo lo digo, ese soplar del viento sublime que te arropa, que te empiezas a sentir esa corriente de agua viva en tu cuerpo, y no puedes aguantar eso, y tienes que hablar en lengua. Eh, so, eh, ¿qué produce el canto espiritual? Primero, sensibilidad a la presencia. Sientes gozo, que era lo que estábamos hablando ahorita, o en el tema pasado, de la semana pasada, donde el enemigo lo que quiere es que tú estés triste, estés en depresión, y el mensaje que da son esos, malas palabras, sexo, lujuria, drogas, todo eso. Entonces es todo lo contrario. Sientes gozo, sientes paz, y eso es lo que el enemigo no quiere, que usted esté gozoso. Dice la palabra que en el mundo tenéis aflicción, pero dice Dios, yo he venido a darte paz, gozo, y que salga de esa tristeza. Entonces,
¿Qué más hay? Hay mayor intimidad con Dios y hay liberación interior. Eh, y este tema de lo que es la liberación interior me encanta porque fue un tema de lo que hablamos en videos anteriores en lo que se refiere a la intimidad. Eh, Porque conectas más profundo con Dios a la hora de cuando estás intimando. Los niveles de intimidad que hablamos la otra vez, que hay tres niveles de intimidad. Y entonces mientras más tú pasas tiempo con Dios y estás en ese canto espiritual, más intimas con el Espíritu Santo, con Dios. Eh, so, ¿Cómo saber si el canto es verdaderamente espiritual? Hablamos también la semana pasada de que un cántico, si no exalta a Dios, es lo primero, eh, esa es la base principal. Si no exalta a Dios, no exalta sus atributos, y hablamos de unos cuantos atributos que tiene Dios, lo que es omnipotente, omnipresente, es bueno, es fiel, todas esas características de Dios la debe tener una canción. Eh, so, un cántico espiritual dirige la gloria a Dios y está alineado con la verdad bíblica. Exactamente como dice en Efesios 5:19 y como dice en Colosenses 3:16. So, mientras más se exalta a Dios, obviamente el hombre no tiene cabida para esto. Una vez empezamos a exaltar al hombre, a darle honra al hombre, ya en realidad ni tenemos que buscar nada por ahí porque no es. Eh, Otra cosa que debe tener para saber si es un canto espiritual, tiene que estar en armonía con la palabra. Obviamente el Espíritu Santo nunca se contradice, ni se va a contradecir una palabra, ni va a contradecir a Dios, ni va a contradecir la palabra de Dios, que obviamente que está, la palabra de Dios fue motivada, fue escrita por el Espíritu Santo. Usó a los hombres, obviamente, los inspiró, pero de donde viene todo ese fundamento es del Espíritu Santo. ¿Okay? ¿Qué produce o produce? Me refiero, la pregunta debe ser, ¿qué fruto espiritual produce? Bueno, muchas veces a mí me pasa mucho. No soy una persona de danzar en el espíritu, nunca, lamentablemente, nunca he experimentado eso del danzar en el espíritu. Por eso hay que tener cuidado también, y lo voy a hablar un poquito más adelante, de lo que es la emoción. Pero siguiendo el hilo de esto, voy a dar un poquito el ejemplo un poquito más adelante. No solo provoca lágrimas o emociones momentáneas, sino que debe producir paz, convicción, paz y convicción. Dios, volvemos y repetimos, Dios no es un Dios de confusión, sino que debe de haber un orden. Dios no es un Dios de confusión, en la iglesia debe edificación y orden. Emoción versus espíritu. Aquí es donde voy a hablar de la emoción. ¿Qué es emoción? ¿Qué es Espíritu Santo? Emoción versus espíritu. La emoción dice que no es mala. Obviamente Dios nos hizo con emociones. Las emociones son lo que es el llorar, lo que es el reír, lo que es el cantar, lo que es el gozo, lo que es la tristeza. Todo eso son emociones. Y ahorita estaba diciendo, voy a ir atrás para contar la historia que me pasó una vez en una convención de jóvenes donde me invitaron a tocar.
Y eh, fui a tocar a esa convención y después que tocamos, está un predicador que lo conoce mucho en Puerto Rico, y se me olvidó el nombre de la hora, pero es un conocido hombre de Dios, de fuego, palabra de fuego, y bueno, eh, fui con unas amistades, una pareja de jóvenes, hermanos, que éramos muy amigos y fuimos, nos sentamos juntos y de momento este hombre estaba predicando y de momento él dice algo y fue como si hubieran lanzado eh, una pelota así a la iglesia y de momento se levantaron diferentes jóvenes, hombres, mujeres, al momento, pero fue así como de momento todos, más de 30 jóvenes se levantaron danzando en el espíritu. Eh, y yo dije, wow, pero ¿qué es eso? Los dos jóvenes que andaban conmigo fueron dos ellos dos también se levantaron danzando. Entonces, ¿qué pasa? Yo veo todas estas personas danzando, brincando, hablando en lengua. Y me pregunto yo, Señor, yo quiero hacer lo mismo. Y en ese grupito, después que el pastor sigue predicando, todo el mundo bajo unción, se levanta otro grupo de ahí. Yo dije, déjame aprovechar yo y darle libertad al espíritu a ver si yo también danzo. Y me paro y hago unos movimientos como que pero entonces sentí la voz del espíritu que me dijo, ¿qué estás haciendo? Y así mismo miré para todos lados y me senté avergonzado y pidiéndole perdón al Espíritu Santo porque me estaba dejando llevar de la emoción. Entonces sí, le pedí perdón a Dios y bueno, simplemente pude entender que no todas las personas Dios los usa en esa forma. Hay gente que sí, que Dios lo usa danzando en el espíritu y cierran los ojos y pueden hacer muchas cosas. Dios los usa haciendo muchas cosas, creo en eso. Pero no soy una persona que Dios ha escogido para eso. A mí Dios, mi trato con el Espíritu Santo y sé que es el Espíritu Santo cuando empiezo a llorar. Soy una persona bien difícil de llorar, pero bien sensible al Espíritu. Y entonces cuando cierro mis ojos, empiezo a adorar y empiezo a llorar, ya yo sé que el Espíritu Santo está bregando conmigo. Obviamente, el hablar en lenguas, como dije ahorita, podemos cantar en el entendimiento, podemos cantar espiritualmente. So, sí, esa es la diferencia entre emoción y espíritu. Dije ahorita que la emoción no es mala. Dios nos hizo con emociones, obviamente, pero la emoción sola no es una prueba de que algo viene del espíritu. O sea, como estaba diciendo ahorita, hay gente que no es nada más por emoción, sino debemos que estar seguros de que es el Espíritu Santo. La emoción solo conmueve. So, el Espíritu Santo transforma. Eso es lo que tenemos que ver, que somos transformados por el Espíritu Santo. Como dije, tenemos que buscar siempre esa intimidad con el Espíritu Santo, dejarnos llevar, porque a veces como adoradores volvemos otra vez, nos dejamos llevar por la emoción. Estamos en una tarima y nos dejamos llevar porque la gente hace, porque la gente se mueve, porque esto. Alzamos la voz, empezamos a gritar cosas que no deberían pasar. Y en vez de dirigir, lo que hacemos es manipular. Y eso es una cadena. Emociones, manipulación,
Al final, en verdad, quien se cansa y se extenúa son los adoradores. El pueblo no responde a emociones, el pueblo no responde a ese tipo de manipulación, y entonces al final terminamos mal, porque entonces le damos más trabajo al pastor o a la persona que está al frente a traerle el mensaje para desatar todo eso que se desató en ese momento. Esa batalla espiritual, en vez de hacerse más liviana, se hizo más pesada. Entonces tenemos también que estar bien conscientes de que, volvemos de nuevo, el mismo Lucifer fue un dios, fue un ángel que se creó para adorar. Él conoce las artimañas, sabe cómo adoramos, sabe el poder de la oración, sabe el poder del Espíritu Santo, conoce cómo se manifiesta el Espíritu Santo. Entonces, obviamente Él está ahí, y lamentablemente es decirlo, pero muchas veces en la iglesia lo que se manifiesta es un poder que no es el Espíritu Santo. Y tenemos que también por eso orar mucho por el discernimiento, que Dios nos muestre qué es del Espíritu y qué no. Porque sabemos que el enemigo a lo que vino fue a matar, a destruir, a robar, a engañar. Y ese es uno de los trabajos que más el enemigo sabe hacer, es engañar. O sea, y el engaño es tratar de hacer una cosa como si fuera, pero no es. Espero que le hayas sacado provecho a este tema. A la final, mis hermanos, no importa si es salsa, si es merengue, si es trap, si es rap, si es mambo, si es songo, si es mexicano, si es llanera, si tiene un mensaje espiritual, si es inspirado por el Espíritu, si las líricas son exaltando a Dios o exaltando los atributos de Dios, si es un cántico que sale trova plena, no importa. La iglesia, la Biblia no especifica el género que debemos estar usando en nuestra iglesia para ministrar en la adoración. Entonces, ¿debemos limitarnos? No. Pero sí, vuelvo y le digo, tenemos que tener mucho cuidado, porque también en las iglesias hay mucho espíritu de religiosidad, tanto en las redes como en las iglesias. Y entonces tenemos que tener cuidado que lo que estemos haciendo no esté haciendo más daño que lo que hacer el bien. Si usted me pregunta a mí qué género debemos usar en la iglesia para ministrar, ore a Dios que le muestre. Hoy día hay músicos que no saben lo que es un coro, y estuve viendo un video hace poco de un evangelista que estaba ministrando y le pidió a un adorador que un coro de fuego, y lo que cantaron era adoración, porque no sabía nada más. Los músicos también estaban como que mirándose unos a otros, y yo me reía porque decía, Dios mío, el pastor haciéndole pasar vergüenza a los adoradores. Era un pastor invitado, y yo quiero un coro de fuego, pero los músicos lamentablemente no sabían. No sé si fueron los nervios también que pudo haber pasado, que traicionaron a este adorador. En el momento quizás no le vino un coro de fuego a la mente, y bueno, se le cruzaron los cables, como decimos. Pudo haber sido eso. Tampoco podemos juzgar, porque lo que importa al final del día es que cuando esos adoradores están allá arriba, a quien estén exaltando sea Dios, sea perfecto o no sea perfecto. Si lo que estamos buscando es exaltar el nombre de Dios, no hay nada más.
Eh, so, como he dicho en otros videos anteriores, voy a dejar mis correo electrónico. Tienen preguntas, dudas, tienen algún comentario, tienen alguna sugerencia, simplemente escríbanme, déjenme saber. Seguiremos trayendo más contenido, más videos sobre esto, porque este tema de lo que es la adoración, como dicen por ahí, pica y se extiende. En el próximo video estaremos hablando de las audiciones. Son las audiciones bíblicas. eh, Vamos a ver si son bíblicas o no. Estaremos trayendo eso por la Biblia, por la palabra. Como les dije, preguntas, dudas, aquí estamos. Seguimos adelante. Sigan orando por esto y que Dios me siga poniendo en el corazón qué temas pueda hablar. Tengo muchos temas, pero como le dije, no quiero abarcar tanto, hacer estos temas muy largos, porque entonces se hace aburrido. Dios les bendiga, bendiciones a todos, y como les dije, pongan en sus comentarios lo que quieran escuchar, de qué quieren hablar. Aquí estamos para hablar de música. Muchas bendiciones para todos ustedes y nos vemos en el próximo capítulo. Dios te bendiga, seguimos hablando de música.